Hola gente, aquí con fanfic que no es mío. Este es el cap 7 que se llama Frisk Kai en Naruto. En la descripción les dejaré su canal y su Wattpad, porque el wey no sube la continuación si ya tiene como 48 capítulos en Wattpad. Ok, este video va a ser el especial de Navidad o Año Nuevo XD, porque se me olvidó que era Año Nuevo XD. También estará el fanfic de Naruto Recarnación de Murder Sans y Kai en Glitch. Dale ok, todos los derechos a sus respectivos creadores como la música y imágenes. Ok, comenzamos. QHPS Frisk Kai en Naruto. Capítulo 7. 2 días después. Frisk estaba en la academia, estudiando más de los libros que les habían dado. Eso y sin mencionar lo de ayer. Iruka la había dejado libre de ir a casa, pero Frisk quería volver a ver a Naruto para ver cómo se encontraba. La pelea que tuvo con Sasuke debió ser muy fuerte para que saliera corriendo sin decirle nada, o mandarle una señal de cómo estaba. Naruto había estado oculto, ya que no quería que ella lo viera así. Él pensaba que estaría molesta con él por haberse ido así sin avisar, pero la cara de preocupación que le había dado demostraba lo contrario. Ella pensaba ir a su casa, ya que había estado buscando por los únicos lugares que se le había ocurrido. No había muchos, ya que de casi todos los lugares lo echaban. No se le ocurría mucho. El parque donde se conocieron, su casa en el complejo de departamentos, el bosque donde entrenaba. Estuvo ahí, y vio varios troncos con algo atados a él, era como unos círculos, parecían tiro al blanco, pero debajo de ellos habían varias piedras pequeñas debajo de lo que le dio la pista que Naruto se esforzaba mucho para ser ninja. No lo había encontrado en ningún lado. Se hacía tarde y debía volver a casa, tal vez mañana hablaría con él. Pero no digo mucho, ya que en su camino, escucho la voz de Naruto, dentro del mismo puesto de ramen. Se veía como Naruto tenía unos 10 tazones al lado suyo, mientras Ayame hablaba con él. Diciéndole de cómo es que había perdido en su encuentro con Sasuke. A Naruto no le gustaba admitir su derrota, pero no podía hacer nada más que pensar en eso. No se creía que él hubiera perdido, de todas las personas había perdido con el famoso Sasuke Uchiha. Y aquí estaba él, pensando que el ramen sería lo suficientemente reconfortante para olvidar su derrota. El rubio estaba terminado otro tazón de ramen, y succionando los fideos, ya que el sonido, incluyendo el sabor, lo calmarían. Naruto se quedó como piedra al escuchar esa voz. Un poco y se asfixia con sus fideos. Ayame sabía quién estaba ahí, por lo que se fue para dejar a ambos solos y que hablasen de sus cosas. Naruto se dio la vuelta, muy lentamente, solo para ver a Frisk parada a su lado, con su misma cara de siempre. Naruto se quedó estático por verla aquí. De ahí supo Frisk en dónde debía buscarlo si es que no lo encontraba, pero estaba algo impresionada y asustada por todos los tazones de ramen a su lado. Chara también tenía sus ojos abiertos ante la torre de platos de ramen. Nunca habían imaginado que Naruto comiera, o le gustara tanto el ramen. Pero eso no era lo importante. Naruto no sabía qué hacer o decir. Pensaba que Frisk estaba enojada con él por haberse ido de la academia. Pero se fue cuando sintió sus brazos rodear su cuerpo. No era la respuesta que esperaba. Hubiera esperado que lo golpeara como siempre Sakura lo hace con él todo el tiempo. Pero ella era todo lo contrario. No vuelvas a huir así, ok. Naruto solo asintió. La historia continúa abajo, no sabía por qué, pero se sintió algo agradable ser abrazado por Frisk. Pero ni un segundo pasó cuando sintió un golpe suave en su cabeza. Frisk lo había golpeado, no lo suficientemente dura para que doliera, pero tampoco tan sutil para que no lo sintiera. Naruto la miró. Era obvio. Se merecía esto un poco. Eso es por preocuparme demasiado. Naruto solo sonrió torpemente ante eso, y ella le devolvió la sonrisa. Ayame estaba viendo esto con algo de ternura. Eran tan lindos verlos así, y no quiso interrumpir eso. Unos minutos después. Ambos se fueron de ahí y se dirigieron a sus casas, no sin antes despedirse. Frisk estaba de camino a casa para alistar todo para el fin de semana. Tenía 2 días libres, por lo cual se dispuso a entrenar en el mismo lugar de siempre. Pero solo se puso a entrenar taijutsu. Era lo único que hacía, eso y sin olvidar los maniquíes frente a ella. Había hecho alrededor de 10. Ya que como siempre se rompía uno, hizo más para seguir con el entrenamiento. Sakura se había despertado el mismo día en el cual Frisk la dejó noqueado. No sabía exactamente lo que había pasado. Solo sabía que iba a pelear para impresionar a su Sasuke-kun, y que vea lo fuerte que era. De esa forma se interesaría en ella. Pero recordó con estaba peleando. La cara de Frisk fue lo que se plantó en su mente.
Ella le había dado muchos golpes, por lo cual tuvo una contusión muy pequeña, por lo cual se desmayó tras el último golpe que le había dado. Eso fue suficiente para recordar todo lo que ocurrió en el patio. Frisk la había humillado frente a todos, y había sido humillada frente a Sasuke. Tan solo pensar en que Sasuke la había visto perder le dio mucha rabia. Se suponía que ella debía ganar la pelea y demostrarle a su Sasuke-kun que ella era fuerte y que merecía ser su novia. Pero tan solo pensar en la castaña y en cómo la había dejado era insoportable. No podía pensar en que Frisk le hubiera ganado. Ella había entrenado mucho en el bosque, rompiendo el mismo árbol con él había estado entrenando, y en ese momento había despertado un yo interno, que le decía lo que debía hacer. Eso y sin olvidar que por ese lugar pasaba Naruto, y le había dado un golpe por interponerse en su entrenamiento. Como siempre, esta la perdonó por eso y le dio ánimos, pero le dio un puñetazo en el rostro, que demostraba que no necesitaba sus ánimos. Eso fue todo, y Sakura estaba jugando que Frisk se lo pagaría cuando la vea. Su tonta cabeza le decía que ella le había hecho pasar por eso para que así impresionara a Sasuke. Ella no iba a permitir eso, por los que se había a esforzar el acabar con ella y dejarla en ridículo. Eso se varía en la academia. Frisk había ido a la academia a Seguri con lo suyo. En el camino se había encontrado a Naruto, y le dijo que fueran a la academia juntos. Lo cual aceptó, y se fueron tranquilos. Lo que nos lleva al presente. Frisk estaba muy tranquila leyendo el libro de armas que les habían dado, de que usualmente los ninjas usan. Había todo tipo de armas, y sin mencionar los shuriken y kunai. Esas armas eran las primeras que debía llevar en todo momento si tuviera que enfrentarse a alguien, eso también servía para lanzar junto con los shuriken. No estaba muy segura usar armas aún, pero debía usarlas de todas formas, para al menos herir a alguien, no matarla. Pero Chara sabía bien, que tarde o temprano debería matar a alguien no importa cuándo, ya que este mundo se trataba de eso. En todo caso, estaba muy atenta a las armas que había en el libro, eso y sin olvidar los detalles de Coco es que servía cada una. También habían armas antiguas. Cada una con sus diferentes usos. No sabía que aquí en este mundo le gustaran las armas, pero eso se debía al poder militar que comandaba todas las aldeas, eso y sin olvidar los jutsus que conllevaba cada ninja en el área de combate. No les habían dicho la clase de poderes que podía tener un ninja, ya que aquí, solo les enseñarían lo básico, el resto sería para cuando se conviertan en genin. No sabía bien cómo es que sería el uso del chakra, solo sabía que era la unión de energía espiritual y física. Tal vez pronto descubriría cómo usarlo. Naruto estaba a su lado, también leyendo el mismo libro que ella. Pero estaba perdido en su mente, de cómo sería tener esta clase de armas. Era un adicto a ellas, solo se imaginaba cómo sería tenerlas. Frisk miró a Naruto de reojo mientras miraba el libro, y sonrió al ver que al fin le daba algo de interés leer algo, pero eso era porque el libro habían pocas imágenes, y mostraban pocas palabras. Ambos estaban sentados en una parte de la ventana, ya que disfrutaban estar al lado de esta y ver algo del cielo. Ambos entendían el por qué Shikamaru disfrutaba ver las nubes, pero no era para verlas demasiado tiempo sin hacer nada. Todos estaban muy tranquilos preguntando cómo sería tener esta clase de armas a su disposición. Las chicas miraban el libro que tenían, pero de vez en cuando le daban una mirada a Uchiha que no hacía caso a nada y solo miraba el libro que tenía enfrente. Las chicas gritaban en su mente por estar justo a su lado, pero ese puesto fue ocupado por Naruto, y al lado de Naruto estaba Frisk. Muchas chicas no se quejaban de eso, ya que sabían bien que la castaña no le gustaba a Sasuke. Eso estaba bien para ellas, pero no les gustaba que Naruto esté al lado de este. Eso era un punto por lo cual Frisk no le gustaba estar cerca de ellas. Sakura y Ino miraban a Sasuke de vez en cuando. Pero Sakura miraba también a Frisk. Estaba más molesta que nunca antes. Tan solo ver la cara de palo que tenía la hacía echar humo de las orejas. Como quisiera ir ahí y golpearla como siempre hacía con Naruto. Pero eso la descalificaría, ya que estaba en hora de clase y no podía hacer nada, y también que Iruka estaba presente, leyendo un libro de apuntes, y miraban de vez en cuando a sus alumnos, sobre todo a Naruto y Frisk. Como Iruka no tenía mucho tiempo, estaba Frisk quien le explicaba las cosas que no entendía, de esa forma, Naruto tenía unas notas, un poco más altas que las anteriores. Era eso a que saque reprobado en sus exámenes. Pero se alegraba de que hubiera alguien quien le ayude. Terminaron las clases, y todos salieron afuera a descansar un poco. Naruto y Frisk se fueron juntos al patio a ver si hubiera algo interesante que pudieran hacer. Hasta que para la suerte de Frisk, habían dos caracoles, pegados en la cerca de la academia.
Le dio un tiro a la ropa de Naruto para que viera en lo que estaba viendo. Naruto, mira. Dijo señalando a los dos caracoles que estaban pegados en la cerca. Ambos se acercaron y los vieron mejor. Oh, son solo caracoles. Frisk no dijo nada, estaba con una sonrisa mientras miraba a los caracoles. Le traía uno que otro recuerdo. Tomó uno de los caracoles con cuidado y lo puso en su dedo. El caracol comenzó a recorrer su mano, mientras que Frisk solo sonreía al verlo recorrer su mano lentamente. A Naruto le impresionó que a Frisk no le diera asco un caracol como a las demás chicas. Naruto no se quedó atrás y tomó el otro caracol que también estaba ahí. A Naruto le daba algo de cosquillas tener a un caracol en las manos, ya que mientras se movía, dejaba un rastro de baba en él. Frisk también pensaba lo mismo. Algunos los miraban algo raros, ya que nunca habían visto a una chica que le gustaran los caracoles, o que al menos tuviera uno en sus manos y se divirtiera con él. Para algunos le daban asco tener a uno en sus manos, o que al menos le dé escalofríos tenerlos en sus manos y que caminen en ellos. Pero bueno, ¿qué más iban a hacer? Ellos querían ver a los caracoles, no era de mucha importancia y siguieron con lo suyo. Pero las chicas veían a Frisk, que parecía divertirse con algo como los caracoles. Para ellas les daba escalofríos tener uno, ya que los consideraban algo sucio y desagradable. Pero ver a la castaña agarrar uno, les hacía darle más extrañez, eso y sin olvidar la pelea que tuvo con Sakura. Ella la veía desde una distancia lejana, con el mismo sentimiento de enojo, era casi como el mismo sentimiento que tuvo con uno cuando se volvieron rivales por el amor de Sasuke, pero esto era más fuerte. Su yo interno estaba aún más molesto que su yo primario. Era difícil de creer que alguien tendría una personalidad malvada dentro de su mente. Sabiendo que Frisk tenía a una niña muerta dentro de ella. Eso sería aún más impresionante que tener una personalidad de enojo dentro de su mente. Por lo cual, Sakura no es nada interesante, sobre todo si tiene una personalidad malvada, que hace caso todo lo que dice tontamente. Frisk dejó de mirar el caracol y se acercó a Naruto para susurrarle algo en la oreja. Naruto la miró por unos segundos antes de sonreír. Bien. Frisk tomó un lápiz que tenía guardado en su bolsillo, y hizo una línea en la parte de una tabla tirada en el piso. Naruto había tomado un pedazo pequeño de pan, y lo colocó en la parte final de la tabla. Habían dejado a los caracoles en la línea, solo para empezar. Que empiece la carrera. Dijo Naruto, viendo cómo los caracoles estaban empezando a arrastrándose para llegar a el pedazo de pan. Ambos se estaban divirtiendo de quién ganaría. Frisk le daba ánimos a su caracol para llegar a la meta. La meta no estaba tan lejos, ya que tardarían mucho en llegar, y sería un siglo esperar a que los caracoles lleguen a la meta. Un minuto después. El caracol de Frisk terminó ganando, y Naruto se pedrimió porque su caracol no se había movido mucho hasta la meta. Frisk había ánimo lo suficiente a su caracol para que llegara a la meta. Ella miró a su amigo algo deprimido por no ganar, pero ella palmeó suavemente su espalda para darle ánimos. Naruto solo sonrió por la acción de su amiga, después de todo, solo era un juego. Ambos eran muy buenos amigos. Frisk había pasado un año en este mundo, y se había hecho con un buen amigo. Y Naruto también tenía una buena amiga, después de tanto tiempo por estar solo, tenía un amigo. Un mes después. Frisk estaba comprando algunas cosas en una tienda, ya que el invierno estaba llegando, debía comprar lo necesario para este mes. Y Mari no podía comprar, ya que tenía trabajo que hacer, este mes habían llegado muchos documentos que tenía que revisar, por lo que le dejó ese encargo a Frisk, y ella aceptó. Ya sabía bien el trabajo que tenía que hacer en la Torre Hokage. Las nubes habían aumentado en el cielo, y lo habían nublado un poco. Eso y también que el viento había aumentado y hacía algo de frío. Las personas salían de sus casas con algún abrigo, y las tiendas estaban algo iluminadas por el cielo cubierto de nubes. Era obvio por lo cual debían abrigarse en esta época del año. Ella usaba su suéter azul, pero usaba unos pantalones abrigados, y unos botas con relleno de peluche. Eran muy cómodos desde que Imari había ido de compras con Frisk. Imari los encontró y se los compró a Frisk, ya que sabía que el siguiente mes haría frío, por lo cual lo hizo. Además de que también lo hizo porque se vería linda. Había comprado lo suficiente para esta semana. Se dirigió a casa para guardar todo lo que compró y hacer una que otra cosa que tenía en casa. Les habían dado libros de matemáticas y física. Todo lo que necesitaba un ninja, eso y estrategias para una misión para poder cumplir a la perfección. Sakura había estado con sus cosas con Sasuke, pero entrenaba golpeando uno que otro árbol.
Pero lo hacía por su tonto enamoramiento, y porque le partiría la cara a Frisk. Pero de vez en cuando Sakura golpeaba a Naruto porque se le daba la gana, o también por Naruto le hablaba, le decía algo, o seguía dándole ánimos. Naruto acababa golpeado y terminó con heridas en su cuerpo. Pero también ella le rompía algunos huesos en su cuerpo. Pero él decía que la perdonara por haberla molestado, pero eso no evitó el dolor que sentía. No había hecho nada, ya que no querían terminar como él. Nadie ayudaría a Naruto de todos modos. Todos a excepción de Iruka y Frisk. Frisk siempre lo llegaba a la enfermería por todo lo que Sakura le hacía a Naruto. ¿Cómo es que siempre era así con él? No importaba si ella hablaba con Naruto, él siempre la perdonaría, no importaba si lo dejara inválido de por vida. Cada vez que lo llevaba a la enfermería, curaba las heridas que Sakura había abierto, pero se sorprendió un poco, ya que sus heridas sanan muy rápido de lo normal. Sakura le había dislocado un brazo, de la forma más dolorosa posible, pero su brazo volvió en su posición, y no necesitaba ir al hospital. Pero eso no era lo importante. Todas sus heridas habían sido curadas, y sin tener que hacer algo. Naruto era muy interesante, pero a la vez increíble. Nunca supo la razón por lo cual sus heridas sanaban muy rápido, pero era realmente impresionante. Frisk seguía caminando hasta llegar a casa. Había dejado todo en su lugar y se puso a hacer sus cosas. Naruto estaba en casa, muy aburrido, ya sabiendo que en esta época del año, no podría hacer mucho. Solo le quedaba hacer sus típicas cosas de siempre. Hacerle alguna broma a algunos de los aldeanos. Sí. Él perdonaba a todos, por razones que nadie entendía. Pero esa no era razón para ser como es. Frisk ni sabía qué más hacer. Muchas cosas que hacer, libros que tenía que leer, eso incluyendo que les habían dado todos unos 2 semanas libres. Las razones. Era algo que aún no sabía. Pero sería mejor que tener que estudiar alrededor de muchas chicas gritando en su oreja. Se dispuso a ir a su habitación, ya que había adornado un poco en este año. Lo había adornado de unos muebles simples, pero lindos. Su cama a un lado de la ventana, ya que disfruta estar cerca de esta cuando hacía mucho calor, pero esta era época de frío, por lo cual la mantenía cerrada. Un armario con algo de ropa, ya que no tenía mucha ropa. No era muy aficionada a ella, por lo cual optó por usar ropa cómoda, y la demás para entrenar e ir a la academia. Y tenía un estante de los libros que le daban en la academia. Eso y también algunos libros que leía de vez en cuando. Ahora entendía bien a Toriel en la lectura, ya que era lo único que más podía hacer en las ruinas. Eso y cocinar su famosa tarta de caramelo y canela. Ahora que lo pensaba. Le daban ganas de comer eso justo ahora. Pero había un problema. ¿Cómo se hacía exactamente? No pensó mucho ya que escuchó a Chara hablar en su cabeza. Si quieres, puedo enseñarte cómo hacerlo. Frisk se quedó algo sorprendido de que Chara supiera la receta de Toriel. ¿Tú sabes cómo se hace? Chara solo pudo asentir en su mente, ya que era muy obvio lo que Frisk quería. Vivía en la mente de Frisk, por lo cual no se le escapaba nada. Sí sé cómo hacerlo. Mamá nos enseñó a mí y a Asriel cómo, pero por accidente nos equivocamos en algo, por lo cual nos salió mal, pero ahora aprendí de ese error, por lo cual sé cómo hacerlo. Frisk se quedó ahí, considerando la oferta de Chara. Si bien sabía que ella no sabía cómo hacerlo, pero Chara le estaba dando eso. Pero ¿qué pasaría si se equivocara? Valía la pena el intento, ¿verdad? Bien, hagámoslo. Se habían puesto manos a la obra para intentar hacerlo. Los ingredientes no fueron difíciles de tener. Solo necesitaba harina, canela, caramelo, entre otras cosas. Y Mari tardaría en llegar, por lo cual se puso a hacer la tarta de caramelo y canela. Solo esperaba que saliera bien. 1 hora después. Frisk estaba mirando lo que había hecho. Había seguido paso a paso las instrucciones de Chara para poder terminar la tarta de caramelo. Frente a ella estaba la tarta que había hecho. No había sido tan difícil como esperaba, se le daba muy bien la cocina. La tarta era igual a lo que había hecho Toriel. Tomó un cuchillo para cortarlo. Le dio una mirada al cuchillo, pero lo ignoró por completo. Bien. Con un movimiento lento, corto un pedazo de la tarta, y lo dejo en un plato separado de este. La cinta estaba limpia, ya que lo limpió cuando terminó de hacer la tarta de caramelo y canela. No le gustaba mucho la suciedad. Eso era una clara demostración por lo vez que fue a visitar a Naruto, y toda su casa estaba desordenada, por lo cual tuvo que ordenarlo, y Naruto tuvo que ayudarla. Ya que si no lo hacía, se llevaría sus tazones de ramen instantáneo de alta calidad. Eso fue suficiente para poner pálido a Naruto. Por lo cual hizo caso.
Frisk tomó un tenedor y se dispuso a probar su tarta de caramelo y canela. Chara estaba muy segura de que no había ninguna falla en las instrucciones que le dio a Frisk para hacer la tarta. Tenía muchas esperanzas de que lo haya dicho bien, y que no hubiera ningún problema. Frisk se había quedado viendo el tenedor por un momento. Solo esperaba de que le hubiera salido bien, todo el riesgo, y abrió su boca. Y se metió el tenedor para probar la tarta. Se quedó con el pedazo en la boca mientras lo probaba. Y la nostalgia volvió a su mente. Este era el mismo sabor que tenía la tarta que había hecho Toriel. Los recuerdos llegaron a su cabeza, de cuando fue la última vez que había comido esto. La felicidad llegó a su mente. Muchas otras cosas llegaron a su mente. Muchas de las cosas que había comido. Los perros calientes de Sans, y también sus gatos calientes. Ese último le dio una risa pequeña como para nunca olvidar eso. Y sin olvidar cuando se quedó sin espacio, y Sans le dejó muchos de sus hot dogs en su cabeza, haciendo una torre de estos Yugo, por lo cual nunca podía olvidar. Eso y sin olvidar el espagueti de Papyrus. ¿Quién hubiera dicho que el espagueti fuera tan bueno? Eso y el bar de Grillvis. Las patas fritas, y su hamburguesa. Todo eso le daba mucha hambre de lo normal, por lo cual se comió el pedazo de tarta que había hecho. Había sacado una caja de jugo, por el cual se sirvió un vaso y comenzó a tomar. Tanto pensar en eso le daba mucha sed, y algo más de hambre. Se estaba haciendo de noche, por lo cual sabía que debían ir a dormir. Se había ido a traer una caja para cubrir la tarta. Lo dejó en la mesa y se fue a su habitación. Estaba muy cansada el día de hoy. Solo esperaba que Imari no se comiera toda la tarta cuando llegue. Unas 2 horas después. Imari había llegado a casa, más cansada de lo habitual, había trabajado de más el día de hoy. Se había ido a la cocina, y fue a recoger algo para comer. Todo estaba ordenado, lo que le dio la idea de que Frisk había ido a comprar lo que le mandó. Agradeció eso y sacó la misma caja de jugo, y tomó, y se le bebió todo. Estaba más exhausta de lo normal. Fue en dirección a su habitación, pero vio una caja en la mesa. No sabía quién trajo la caja, pero la curiosidad le había ganado. Abrió la caja y miró en su interior. Dentro había una tarta, pero un trozo partido de ahí. Pero había uno noto al lado. Tomó y lo comenzó a leer. Imari, si lees esto, no te comas toda la tarta que hice. Sí. Yo lo hice. PDT, Frisk. Esto sinceramente la tomo por sorpresa, tomo un pedazo de este y lo probó. Debía admitirlo, estaba increíble. Tomo un pedazo y se lo llevo a su habitación. Debía preguntarle a Frisk cómo es que lo hizo. Ambos estaban en sus cosas. Lo que no notaron, es que habían copos cayendo del cielo. A la mañana siguiente. Frisk estaba durmiendo muy tranquilamente, pero su alarma comenzó a sonar al lado de ella. Sacó su mano y lo apagó. Miró la hora, y eran las 7 am. Se levanta y bosteza, al empezar otro día. Chara estaba de la misma forma. Mientras terminaba de estirarse, abrió la cortina de su habitación, pero para su sorpresa, la ventana estaba cubierta de humedad. Con una mano, limpió el cristal, solo para quedarse aún más sorprendida. En toda la aldea, había nieve. Varios techos estaban repletos de montañas de nieve, eso y sin olvidar el camino de estas. Había nevado toda la noche y por eso todo estaba así. Fue en la dirección de la habitación de Imari. Abrió la puerta y la vio acostada en una simple pijama, y se tiró encima de ella, despertándola. Ah, ¿qué pasa? Imari miró a Frisk que estaba encima de ella, y vio el rostro de esta. Este día iba a ser un problema. ¿Qué ocurre, Frisk? Dijo limpiándose el sueño de los ojos. Este día quería dormir más de la cuenta, pero eso no fue así. Frisk señaló a la cortina de su ventana. Mira. Imari miró su ventana, y tiró de la cuerda de la cortina, solo para llevarse la sorpresa que estaba nevando. Estaban en época de frío, por cual esto debía ser normal, el frío era agradable, si estaban bien abrigado. Sin más, se levanta de la cama y se dirige a la cocina para hacer sus cosas, y una Frisk la seguía con una sonrisa en su rostro. Le agradaba tenerla en casa después de todo. Comieron algo simple, y Imari debía irse a trabajar. Dejó a Frisk encargada de todo, y eso sin olvidar la llave que le había dado para entrar a la casa. Frisk se quedó mirando por unos segundos el lugar por donde Imari se había ido. No tardó mucho para pensar en lo que quería hacer hoy. Alistó unas cosas para salir. 2 rebanadas de tarta, y para ser mala con Chara, una cápsula con leche con chocolate. Frisk, déjame probar eso por favor. Ella negó con la cabeza y siguió con lo suyo, dejando a Chara con las ganas de probarlo. Se cambió, se puso su típico suéter azul, sus botas y sus pantalones.
También unos guantes, por si acaso. Salió de la casa, y fue a pasear por el lugar. Sinceramente le recuerda un poco a Snowdin. Los recuerdos inundaron su cabeza. Los puzzles de Papyrus, las normas de Sans, en verdad los extrañaba. Solo esperaba que hubiera un bar cerca para pedir una hamburguesa o papas fritas, y que le hagan la broma de la silla con flatulencia o el bote de ketchup. El camino estaba repleto de nieve. Veía a muchos niños jugar en él, y otros hacer muñecos de nieves. Con Naruto. Este estaba saliendo de su casa, con su típica ropa naranja, pero con algo cubriendo su cuello. El día de hoy iba a ver si podría hacer algo para no aburrirse demasiado. Pero no sabía qué hacer. Lo único que se le ocurrió es ir por la aldea, pero lugares que no estaban llenos de ellos. El puesto de Ichiraku tampoco estaba mal, pero aún era muy temprano para abrir, así que tal vez no. Salió de su casa y se puso a caminar por las calles de la aldea. Estaba muy iluminado, y no se veía tan mal. Frisk estaba caminando por ahí, ya que quería recorrer el lugar por donde hubiera más nieve. Pero no se percató de que tropezó con alguien, que tampoco estaba prestando atención. Cayó sobre alguien, y no supo quién era. Pero se sintió rara. Eso incluyendo a Chara, que también veía lo que pasaba. Ambas se sentían algo seguras y tranquilas en el lugar y en la posición en donde estaban, solo para alzar la vista y ver que habían caído encima de Naruto. Y este se agarra a la parte de arriba de la cabeza con algo de dolor por la causa que había sufrido, no era mucho, ya que el suelo estaba cubierto por lago de nieve. Frisk se levantó rápidamente de él, con un tono rosa manchando sus mejillas. Naruto miró a la persona con la que había chocado, y vio a Frisk, con el rosa en sus mejillas. Ella estaba avergonzada por caer encima de él. No era por nada más. Pero eso no borró el sentimiento que ambas sintieron en su mente. Era como estar en paz consigo misma, y se sintieron seguras. Pero dejaron eso de lado, y ayudaron al rubio a levantarse. Naruto aceptó y miró a Frisk mejor y le sonrió al ver que se había encontrado con ella. Frisk sonrió al encontrarse con Naruto. Pero se quedó estática al ver lo que tenía alrededor de su cuello. Tenía una bufanda de color rojo. Esa bufanda le estaba dando muchos recuerdos. Chara estaba pensando lo mismo que Frisk. Por un momento, juraron que habían visto Papyrus en Naruto. Naruto les recordaba a él. Lo peor es que Naruto tenía su manía de animar a Frisk, y también de sonreír, y también de siempre perdonar a todos. Sí. Sin duda, Naruto era idéntico a Papyrus. Dejaron eso y trataron de concentrarse. Naruto no era Papyrus. Pero sus acciones sin duda eran similares a las del esqueleto larguirucho. Buenos días, Frisk. El chica salió de sus emociones y miró a Naruto. Sus palabras fueron suficientes para traerla al mundo, y que Naruto la había saludado, y era muy descortés no devolvérselo. Buenos días, Naruto. Naruto seguía sonriendo al verla, y ella estaba algo nerviosa. No por chocado con él, sino que estaba viendo a Papyrus en él. Chara estaba igual, pero por dentro, ambas sentían el mismo sentimiento. Culpa. Los recuerdos llegaron a su cabeza como es que Papyrus le dio sus rompecabezas, y también de su forma de actuar. Solo para llegar el recuerdo perturbador de cómo es que Papyrus estaba frente a ella. Estaba escuchándolo. Yo, el gran Papyrus, tengo una gran confianza en ti. Todo el mundo puede ser una buena persona si lo intenta, y yo apenas tengo que intentarlo. Frisk estaba metida en sus pensamientos que no hacía caso a Naruto. Naruto pensó que tenía algo de frío, ya que estaba algo pálida por verla así de pensamiento. Por lo cual optó una gran opción. Alzó sus brazos para hacer su acción. Frisk no hacía caso, ya que estaba más metida en su mente. Humano, necesitas a alguien que te guíe, que te mantenga en el buen camino. Pero no te preocupes, yo, el gran Papyrus, seré tu amigo y tutor, le daré un gran giro a tu vida. Ella se sentía como si se estuviera acercando a él, pero en realidad era todo lo contrario. Veo que te acercas, ¿quieres un abrazo de aceptación? Wow, mis lecciones funcionan. Yo, Papyrus, te recibo con los brazos abiertos. Querían llorar. A ambas chicas les rompía el corazón recordar esto. Los latidos de su corazones sonaban muy lentamente, pero con un enorme sonido que se escuchaba en sus cabezas. Habían matado muchas veces al mismo monstruo amable y bondadoso, que fue el único que las perdonó, incluso si lo mataban millones de veces. Ellas eran las verdaderas monstruos. Pero eso se fue cuando sintieron el abrazo de en su cuerpo, pero vieron que en realidad era Naruto. Naruto la había abrazado, ya que pensaba tenía frío. Estaba muy metida en ese recuerdo que no sabía lo que pasaba a su alrededor.
Eran amigos, por lo que un abrazo no sería tanta cosa. El lugar en donde se encontraban, no era muy viable ni pasaba gente, por lo nadie los estaba viendo en estos momentos. Lo siento. Si alguien estuviera ahí, estarían viendo como Frisk estaba llorando, al igual que Chara. Ambas chicas estaban desconcertadas al recordar eso. Pero Naruto era igual a él. Siempre perdonaba a todos, no importa cuánto tiempo lo dejaran sin comer o incluso si lo torturaban durante toda su vida, siempre los perdonarían. Él era demasiado bueno y amable para su propio bien. Ellas no lo merecían. No merecían nada de él. Sin ánimos, sonrisas, y mucho menos ser amigo de él. Naruto se apartó de ella, pensando que estaba bien. Pero vio su rostro que estaba cubierto en lágrimas, y estaba conteniendo los sollozos de hacer llamar la atención del rubio. Pero eso era tonto, ya que Naruto estaba más preocupado al ver a Frisk llorando. Frisk, ¿qué pasa? ¿Hice algo malo? Frisk salió de eso, y se limpió las lágrimas de sus ojos, y lo miró con una cara indiferente, pero se demostraba que estaba nostálgica y triste. Naruto le recordaba a él. Naruto era una persona única. Nunca existiría a alguien como él. Pero sabía de que había estado llorando, y debía hacer una buena excusa para que no tuviera una mala impresión, o que se eche la culpa por el cual actuaba así. No, no te preocupes, Naruto. Solo me había caído niebla en la cara, y un poco en los ojos. Solo esperaba que eso fuera suficiente para que no se haga una idea equivocada. Naruto suspiró aliviado, pensado que había hecho algo para hacerla llorar. Ay, pensé que te había hecho algo malo. Frisk pudo notar la preocupación en esas palabras. Eso fue suficiente para que a ambas les diera más dolor en el pecho. Bueno, ¿qué tal, si vamos a caminar un rato? Frisk asintió, y siguió a Naruto, caminando por el lugar. Ella estaba en su mente, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Naruto no podía ser admitido en varios lugares, por lo que ella lo dirigió a alguna parte donde no hubieran personas así. Por lo cual terminaron acabando en una parte del bosque, donde había un lago, totalmente congelado. Frisk no entendía, de cómo es que una noche, un lago terminaba congelado por completo. Pero la vista era linda. Ambos se dirigieron a una cueva, lo suficientemente amplia para ambos. En este lugar estaban más cómodos, a excepción del frío que llegaba dentro. A pesar de estar abrigados, necesitaban algo para mantenerse calientes. Naruto notó el frío dentro de la cueva, por lo cual, vio que habían muchas ramas en la parte de afuera, tenían algo de nieve, pero sería suficiente para hacer una hoguera. Frisk notó lo que Naruto quería hacer, y quiso ayudar. Naruto ya había hecho esto, pero nunca encendido una fogata en una cueva, y mucho menos en una época de frío, y cuando caía nieve. Pero eso lo detuvo. Frisk pensó que sería algo inútil, ya que estaba algo húmeda por la nieve que había caído. Naruto no le importó eso, por lo cual insistió en hacer la fogata, y para la sorpresa de ambos, lo había hecho. Frisk sin duda estaba muy sorprendido y emocionada al ver la fogata, ya que Naruto lo había logrado. Ella pensaba que sería inútil, pero Naruto estaba determinado a hacerlo. No lo creía, pero es posible que Naruto tuviera más determinación que ella. Habían quedado un rato ahí, mirando la fogata. Estaban más cómodos, y sin el frío en su cuerpo. Habían estado muy calmados y callados. Hasta que Frisk notó su mochila. Sonrió y sacó lo que tenía dentro. Naruto estaba algo curioso al ver lo que Frisk tenía guardado. Solo para sacar una caja, y una cápsula. Naruto se acercó más a ella, y Frisk sonrió al ver la curiosidad de Naruto. Dentro de la caja, habían las 2 rebanadas de tarta que había hecho. Naruto se quedó mirando lo que tenía guardado. ¡Wow! Fue lo único que pudo decir Naruto, y Frisk tomó el pedazo con pedazo de papel. Sabía que Naruto no tenía mucho que comer, por lo cual decidió compartir. Toma. Naruto la miró, ella tenía una sonrisa. El mucho mejor comer en compañía de alguien. El estómago de Naruto hizo grupo por la tarta, y Naruto se sujetó el estómago, con algo de vergüenza. Puff, ju. Frisk estaba reteniendo la risa, al ver a su amigo y su hambre. Oye. Naruto hizo un puchero, al ver a Frisk que se reía de él. Pero sin más tomó la tarta con cuidado, y le dio un pequeño mordisco. Solo para quedar con las pupilas gustativas en el aire. Sin duda, esta tarta era increíble. Casi podría decir que rivalizaba con su amado ramen. Era realmente increíble. Frisk notó el rostro deslumbrante de Naruto, y supo que le había gustado. Esto está increíble. Gritó en toda la cueva.
Y Frisk estaba más que complacida por su cumplido, casi inflada el pecho por saber que le había gustado su tarta. ¿Dónde lo conseguiste?, dijo mirando Frisk con una sonrisa, aún con algo de la comida en su boca. Lo hice yo. Naruto estaba sorprendido por esa respuesta, pero nunca imagina a Frisk cocinando algo, pero le gustaba lo que hizo. Jeje, es tarta de caramelo y canela. Naruto escuchó el nombre, por el cual siguió comiendo. Frisk tomó la cápsula, donde lo abrió, y el aroma llegó a la nariz de Naruto. Miró cómo Frisk se servía un vaso de leche con chocolate, y sobre todo estaba caliente. Chara estaba mordiendo un pañuelo con fuerza. ¿De dónde lo sacó? Estaba más que irritada por no probar algo de ese chocolate, su más amado chocolate. Casi quería ir con Willy Wonka y robarle todo el chocolate de su maldita fábrica. Pero en este momento era muy depresivo. No podía saborear ese chocolate, por lo cual solo se quedó tirada en el suelo en forma de bolita, hablando de chocolate, y de cómo Fresine era tacaña en no darle su cuerpo para probar eso. Frisk se reía silenciosamente, al escuchar los lamentos de Chara, mientras probaba el chocolate. Sirvió otro vaso, y se lo dio a Naruto, el rubio lo aceptó gustosamente, y disfrutó el momento junto a su amiga. Cuando terminaron, se habían quedado mirando el cielo, que ya habían salido las primeras estrellas. Se habían quedado mirándolos durante mucho tiempo sin decir nada, y el Feijo se había ido, solo mostrando los copos de nieve bajar del cielo. Como era muy tranquilo, y este era otro de los mejores momentos que Naruto había tenido en su vida. Aparte de pasar tiempo con el viejo, y comer el puesto de ramen en Ichiraku. Pero lo mejor de todo, es haber conocido a Frisk. Para Frisk también fue igual. Son los mejores amigos. 2 semanas después. Otra vez estaban de vuelta en la academia. Aún seguía nevando, pero eso ni evitó que las clases continuaran. Frisk había escuchado rumores de que habían estado husmeando en la academia, algún intruso, por el cual lo cerraron. Eso la puso alerta, ya que es posible de que hubiera alguien dentro de la academia para robar algo. Naruto no se enteraba de nada, ya que estaba de lo más aburrido por volver a la academia, pero debía seguir si quería ser un ninja. Pero este día sería más interesante. Iruka había entrado a el salón, y ver a sus estudiantes sentados. Pero la pareja de amigos llamó más su atención. Se hacían más amigos en sus días en la academia, y eso le alegraba. Pero a lo que vino. Tocio, dando la atención de todos sus estudiantes. Bien, sé que muchos de ustedes han trabajado mucho en sus estudios, pero haremos algo diferente. Todos prestaron atención. Iruka estaba junto a su compañero Amizuki. Hizo una posición de manos. Frisk estaba algo confundida al ver la forma de sus manos y dedos, ¿era como una clase de clave o algo? No lo sabía, pero era extraño. Parecían a las letras extrañas en los planos que Sanos tenía detrás de su casa. Eso y la máquina que estaba cubierta por una manta. Pero eso no era lo importante. En los planos habían letras que parecían manos, pero con formas extrañas. No sabía lo que significaba, pero parecía importante. Y las formas en la que Iruka hacía esos con las manos, era muy extraño. Una vez terminó de hacer las poses, una bomba de humo se alzó en el cuerpo de Iruka, y Frisk estaba algo interesada al ver eso. Una vez que el humo se dispersó, había otro Mizuki. Eso fue suficiente para sorprender a todos. Naruto estaba aún más que impresionado al ver lo que hizo Iruka. Frisk estaba en el mismo estado que Naruto. El otro Mizuki se volvió a transformar en sí mismo, y miró a todos. Esto se llama Jutsu de transformación. Es muy útil para misiones de infiltración y para robar información. Todos necesitan un control de su chakra para poder hacer este jutsu, eso y las poses de manos para poder hacerlo. Tomo una de las tizas de la mesa, y dibujo las poses de manos, y palabras de animales debajo de este. Estas son las poses de manos necesarias para hacer el jutsu. Deben aprenderlas, y usar la cantidad de chakra suficiente para hacerla. Frisk aún no sabía cómo usar el chakra. Pero lo que no sabía era esto. En este mundo, el chakra ronda por todo el mundo, como si fuera aire. Al igual que en la naturaleza. Y ella no sabía que algo de ese chakra había entrado en su sistema. No era mucho, pero era suficiente chakra para manejarlo. El resto dependía de ella. Chara tampoco lo había notado, pero no era algo con lo debía saber o incluso intentar hacerle caso. Ahora ella poseía chakra. Se habían creado canales y redes de chakra por todo su sistema, ya que habían permanecido